La presencia de los alcaldes que nos acompañan, como de Miramonte, de Candelera, de Piedra, de Jaraín, de Villanueva. Muchas gracias por asistir a este hermanamiento. Como hemos dicho muchas veces, casi todos tenemos en común lo mismo. Somos, como digo yo, tenemos que ser una comarca, no estar divididos unos en un sitio y otros en otro, porque tenemos casi la misma cultura todos. Sobre todo a los grupos que mañana intentaremos con ellos. Y la gastronomía todos igual. Vamos a ver si vamos funcionando todos y que la cosa vaya bien. Esperemos que es el primer acto que vamos a hacer nosotros después de la pandemia y esperemos que sea la primera fiesta que nos salga un poco regular. Compartir, pero sobre todo para poner en valor aquellas señas de identidad que tanto pues, nos representan y nos unen, que es precisamente nuestra propia cultura, esa seña de identidad que por cualquier sitio de España o por cualquier sitio del mundo por el que viajamos, pues tenemos eso que nosotros mismos entendemos y que cuando lo vemos y cuando lo escuchamos, pues incluso somos capaces de identificarlo, ¿no? Por lo tanto, muchas gracias por la invitación y que esta primera fiesta que vais a celebrar en Madrigal después de la pandemia, pues sea como en todos los sitios, ¿no? Pues todo un éxito, así que muchas gracias. Decir que desde el Ayuntamiento de Candelera y el Raso también estamos muy agradecidos de esta invitación y estamos sobre todo, como bien decía nuestro compañero alcalde de Madrigal, pues en defensa de esa cultura que nos une a todos, ¿no? De esas tradiciones. Hablábamos con los compañeros, pues esas vivencias, aquí lo veo también, las vivencias de nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que bueno, pues fueron muy importantes en toda la zona. Al final decía un compañero por ahí que teníamos que grabarles porque eso al final es tradición, es cultura, y tenerles ahí y tener bueno, pues, ese tipo de fiestas son muy importantes para todos nuestros pueblos, porque como bien decía el compañero de Jaraín, pues, son señas de identidad para todos nosotros. Yo creo que esto, después de los años de pandemia y de pasarla mal, también viene bien la alegría de vez en cuando, porque eso conlleva también un movimiento económico y una serie de puestos de trabajo que también nos vienen bien, ¿no? Nosotros en toda la zona nos duplicamos cuando poco, y cuando digo toda la zona no digo la comarca de la Vega, sino Candelera y los pueblos del río para abajo, como decía el compañero antes, ¿no? Yo creo que dependemos mucho de esa economía que nos inyecta, no solamente ya en verano, de toda la gente que recibimos, sino en todos los puentes y muchos fines de semana, ¿no? A mí me parece que esto, al margen de ideología política, los alcaldes tenemos quizás esa capacidad de tener una relación más cercana con cualquier alcalde o alcaldesa, a menos de que cada uno estemos en determinado grupo político, porque tenemos casi los mismos problemas con otros nombres y apellidos. Todos los años venimos haciendo un evento deportivo de cine y de verdad que bueno, pues cada vez estamos más orgullosos de ello, en Dieta, porque este año ha habido 24 equipos y porque ya dijimos ya no podemos coger más, de Cáceres, de Plasencia, de Talavera, de Madrid, de todos los sitios, de Zamora, adiós a todas las comarcas, de Madrigal también, por supuesto, de Villanueva, de todos los propios. Entonces creo que es importantísimo. ¿Por qué? Porque te das cuenta de la concentración de la gente, cómo va, digamos, a esos eventos, y es una forma bueno, pues de conocerse, de tomar contacto, de tener, pues eso, digamos, un poco más, como se suele decir, el mantenimiento, ¿no? Yo la verdad que agradecerte enormemente que me hayas invitado, que decir de Madrigal, ¿no? Yo la verdad que estuve aquí 8 años y fueron pues, los 8 años bueno, más productivos de mi vida. Empezamos una empresa y la sacamos adelante y oye, maravilloso. Miramonte, pueblo de colonización, un pueblo nuevo, donde gente de Madrigal se fue a labrar las tierras, a trabajar como obrero y bueno, hemos seguido teniendo esa relación, para mí encantado, y no le viene mejor el nombre, ¿no? Entre vecinos y a disfrutar de ello. De verdad que muchísimas gracias en nombre del pueblo nuevo de Miramonte y de toda la corporación municipal. Nos dan una oportunidad para conocer a los demás alcaldes que tenemos, como en esta pandemia hemos tenido un poco roce y maravilloso. Para mí, Pueblo Miramonte, Madrigal, Fiesta, Barquilla, para mí son mi gente. Y bueno, Candelera,
un poquito menos, porque por eso no tenemos, pero sí que he intentado tener alguna reunión con el alcalde por la carretera, esa que está abandonada, y por demás, yo estoy muy agradecido del pueblo de Miramonte que haga trabajo y da trabajo a la gente de la Villa de San Julián. Y que bueno, que nosotros bueno, no tenemos, a ver, somos un pueblo de terreno cercano, estamos ahí luchando por mantenernos, y yo creo que si estoy unido con vosotros, la verdad no va a desaparecer. Agradeceros vuestra presencia aquí y que bueno, que la verdad que sigamos haciendo esto otros años y que bueno, y que si hay que hacerlo en otros sitios también podemos contar conmigo por lo menos para donde me necesitéis, igual que todos los que tengan. Pues muchas gracias a todos. Bueno.